similar en ese evento, pero es necesario que la hagamos. Entonces vamos a hablar un tema inicial y ese tema inicial es un tema que me parece que es bueno que lo tengamos en cuenta. O sea, para que no hablemos solamente del del conocimiento, porque hay otras cosas que son muy importantes para que nos vaya bien en en el examen modular, o en el examen final, para que nos vaya muy bien en eso, no vamos a tener ningún problema. Por eso es bueno tener varias recomendaciones presentes como tal. Ok, perdón. Independiente de los temas de los casos, ¿hay alguna cosa que los genere alguna duda frente a ese tipo de examen en ese momento o no? No, señor. ¿No? De pronto quieren saber cómo es que los van a rajar, cómo no. Pues tenemos entendido que cada profesor hace preguntas de su materia, ¿no? Basándose en los casos. Ok, listo, perfecto. Profe, Listo. yo sí tengo como una duda y es que, o sea, ustedes como profesores van a evaluar mucho el criterio del fundamento en los códigos. Es decir, que yo le responda, digamos, a usted una pregunta y si no le doy ningún fundamento de tal artículo o de alguna norma, usted tome ese criterio en cuenta, o los profesores. Ok, listo. Entonces por eso le hacía las preguntas y ya esto, ya entonces redondeo la idea en lo que les voy a explicar inicialmente y luego vamos a hablar de lo otro, en ese caso. Eh, bueno, redondeo la idea en ese sentido. Lo primero, entonces como le decía Laura, este examen modular es me has dicho, varias cosas básicas. La primera, el examen modular de tercero es totalmente diferente al examen modular que se hace en quinto y en sexto semestre. Pues ustedes ya van en sexto, es algo diferente, pero pero pues, o sea, ya no tuvieron el de quinto, les toca enfrentarse a este en sexto, pero lo claro es que es muy diferente el módulo de público al módulo de privado. Dos, la forma en cómo se hacía antes era la siguiente manera. Les voy a contar cómo se hacía antes, cómo se hace ahora. Entonces, la forma en que se hacía antes, ¿cuál era? Entraba cada uno de los alumnos entraban grupos de cuatro, entonces al entrar grupos de cuatro, escogían un caso al azar y después de escoger el caso, uno de los cuatro lo leía en voz alta. Después de que esa persona lo leía en voz alta, arrancaban en orden a resolver el caso con un tiempo de 3 minutos. Era lo que se manejaba. Entonces arrancaba Laura y Laura cogía y decía, bueno, en este caso evidenciamos que acá lo que ahí está el cosa y esa sociedad está así, está mal constituida y por esto y bla, 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 bla. Y luego pasaba el segundo y hablaba cosas que de pronto no habló Laura y luego el tercero y luego el cuarto. Después de que cada uno hablaba, los profesores empezaban a hacer preguntas. Entonces yo le decía, Laura, venga, haga un favor. Usted habló por ahí de que unos contratos y todo, pero dígame cuál es la diferencia entre el contrato tal con el contrato tal. Y eran preguntas casi como de examen oral conceptual en ese evento. Esa era como se hacía antes. Este semestre, ¿cómo se va a hacer? Este semestre tiene una diferenciación y esa diferenciación está basada en que ustedes no van a entrar a resolver el caso, además porque no lo van a resolver para todas las materias, sino que van a resolver es preguntas directas por parte de los profesores
frente al caso y frente a su materia en particular. Yo les hago una aclaración. Yo no les puedo dar fe que todos los profesores lo vayan a hacer igual. Cada profesor tendrá su ingrediente distinto, pero pues por lo menos esto es lo que hemos hablado en las reuniones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi idea? O yo cómo lo voy a hacer. Ustedes entran, 4, yo les digo, escogemos el caso al azar, pero no lo vamos a leer en voz alta, ni ustedes van a empezar a responder sobre el caso, hablar de forma general en el caso. No, sino que yo inmediatamente escogemos el caso, voy a hacerles preguntas directas del caso. Entonces yo una vez voy a coger, salió el caso tal, entonces yo una vez voy a coger y le digo, Brian, en ese caso, para usted ese contrato es un contrato de agencia mercantil o es un contrato de corretaje. Esa es mi pregunta. ¿Sí? De una vez. O puede que yo le diga, en ese caso, para usted ese contrato es inoponible o es ineficaz. O le diga, o qué clase de ineficacia se podría dar en ese caso de ese contrato. Vean que no les voy a preguntar de memoria, o los profesores no les vamos a preguntar de memoria, sino que le vamos a preguntar directamente del caso. Necesitamos que ustedes entiendan el caso como tal. Lógico, hay que tener recordación, pero no vayan a incurrir en los siguientes errores. ¿Cuáles son esos errores? Muchos alumnos, cuando se les pregunta, entonces yo le digo, Brian, en ese caso para usted, ¿eso es un contrato de agencia mercantil o es un contrato de corretaje? Y entonces Brian me dice, pues profesor, el contrato de agencia mercantil es aquel que tal y tal. Y el contrato de corretaje es tal. Brian, yo no le estoy preguntando la definición de los contratos. ¿Por qué les hago esa claridad? Porque ustedes tienen tan marcada esa enseñanza de aprenderse las cosas de memoria que todo lo responden como loros de memoria. Entonces, esa no es la idea en este caso. La idea es que ustedes interioricen el caso y me hablen del caso. Yo les decía ahorita con los que estábamos hablando. Es muy diferente que yo le diga a Valentina, Valentina, cante el himno nacional. Entonces Valentina lo canta de memoria, ¿cierto? Pero es muy diferente que yo le diga a Valentina, Valentina, ¿qué entiende usted en la primera estrofa del himno nacional? Son cosas muy diferentes. Eso es lo que buscamos en el examen modular. Porque puede que usted se sepa de memoria la primera estrofa del himno nacional, pero nunca se haya puesto a pensar qué significa todo lo que está diciendo ahí. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y además de que ustedes los identifiquen en la práctica. Por ejemplo, ustedes pueden saber de memoria qué es una unión marital de hecho, pero más que eso, uno necesita es que ustedes lo entiendan en un campo práctico. Si yo les pregunto de memoria a todos ustedes qué es el matrimonio, cada uno me puede decir una cosa diferente. Alguno me dirá de memoria lo que diga el código. Pero a mí más que eso me interesa es que ustedes, o no, a los profesores nos interesa, es que si usted ve dos personas que conviven hace 3 años y nunca ni siquiera han celebrado un acto solemne, pues no vayan a decir que son cónyuges, porque ellos no son cónyuges. ¿Qué implica ahí? Que si usted entiende que ellos no son cónyuges, usted está entendiendo qué es el matrimonio. ¿Me entienden la abstracción que les estoy haciendo en ese punto? Sí, señor. Sí, Listo. Sí, señor. Segundo, lo que me preguntaba Hernán, ¿ustedes van a evaluar qué? Pues nosotros vamos a evaluar que ustedes hayan aprendido. Pero cuando uno dice voy a evaluar que hayan aprendido, la pregunta es, ¿será que me va a evaluar la memoria o que me va a evaluar? Ya les estaba diciendo. Evaluar, que yo sepa que usted haya aprendido, no significa que usted me repita las cosas de memoria. Entonces, si yo le pregunto, eso me lo preguntaban también ahorita en el grupo anterior que estábamos hablando, y es que si yo le digo a Hernán, Hernán, y es un tema que es debatible, entonces Hernán me dice, ¿él quién me va a evaluar? Que yo le diga lo que él quiere escuchar, que yo le diga
lo que él me enseñó? ¿O será que yo le contradigo y le digo otra cosa diferente que ha dicho otro profesor? ¿Yo qué les recomendaría? Por ejemplo, cuando hemos hecho los modulares grupales y algún alumno muestra una posición diferente a la que tiene un profesor, pero que para otro profesor es válida, cuando calificamos, esas cosas se discuten y el profesor dice, no, pero es que yo estoy de acuerdo con el alumno, el otro dice, no, yo no. O muy posible el profesor les hacía una pregunta para preguntarle si había otra posición al respecto. Por ejemplo, en quinto, cuando se hablaba del tema de la participación del acreedor hipotecario en el proceso de acción de declaración de pertenencia. Eso es un tema que es discutible. Yo qué les recomendaría, primero, que si existen varias posiciones, ustedes tengan claras ambas y las expliquen ambas. Que si el profesor les ha enseñado una posición, respondan bajo esa posición y si ustedes quieren, la adviertan y demuestren al profesor que han sido juiciosos y que existe la posibilidad de otra posibilidad. Para mí, como profesor, si ustedes me explican eso, yo no quiero que ustedes digan que están de acuerdo conmigo, sino yo quiero que usted vea reflejado en ustedes que aprendieron y que incluso saben que el tema es discutible. Entonces, ahí va la cosa. ¿Qué es lo importante en este caso? Que como va a ser diferente y no van a empezar ustedes a hablar de una vez, sino les van a preguntar, entonces frente a lo que me decía Hernán, la respuesta es, ¿qué van a tener que contestar? Pues van a tener que contestar de acuerdo a lo que les pregunten. Y eso genera algo que para ustedes es muy difícil, pero que tienen que empezar a mejorarlo precisamente. Y es que a ustedes les gusta hablar de todo, menos de lo que se les pregunta para llegar a lo que se les pregunta. En cambio, cuando uno les pregunta, uno quiere la respuesta concreta, ¿no? Entonces voy a decir una bobada. Entonces yo le digo a mi novia, venga, ¿y usted me quiere? Y ella empieza a decirme, uy, es que querer a una persona, no sé qué, ta. A mí no me interesa que me dé una cátedra de qué es querer, qué es el amor, qué es amar. Yo le estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Usted me quiere o no me quiere? ¿Bien? O es como cuando usted le dice a un amigo, ¿va a ir a la fiesta o no va a ir a la fiesta? Y empieza a decir, uy, ¿y quiénes van a ir? ¿Y quién no sé qué? Y todo. No, responda. Acá es lo mismo. No sé, la recomendación que les hago es que estén muy atentos frente a lo que les preguntan para que sobre eso mismo respondan en ese caso. Entonces, ¿qué deben responder? Pues deben responder acorde con lo que les preguntan, pero pues basados, no digamos tanto, Hernán, que en la norma, pero sí basados en la posición jurídica que de pronto se les ha explicado y si quieren exponiendo una posición alternativa al respecto en ese evento. O sea, a lo que les voy diciendo es que si usted quiere demostrarle al profesor que usted fue analítico y crítico y le gusta más una posición diferente a la que él le explicó, hágalo, pero parta de demostrarle que usted conoce y tiene clara la posición que él les enseñó a ustedes. ¿Me hago entender? Sí, ¿O sí, no? sí. ¿Listo? Listo, vale. Entonces estamos ahí. Eso algún profesor alguna vez nos lo explicaba de la siguiente manera y decía, vea, eso es como cuando usted va y es estudiante de culinaria y le dicen, haga un sancocho. Entonces usted coge y hace el sancocho como le enseñaron a hacer el sancocho. Listo. Pero usted quiere ir más allá y usted cree que puede perfeccionar el sancocho y hacerlo de una forma diferente. Hágalo, pero hágale entender al profesor que usted sabe cómo se hace el sancocho normal y que lo que le agregó tiene esta incidencia y por eso se lo quiso agregar. Es exactamente lo mismo en ese evento. Listo. Unas recomendaciones básicas antes de que miremos los casos. Y de una vez les digo algo que les dije ahorita al otro grupo. Vamos a hacer otra sesión igual,
el 15 de mayo, o sea, dentro de 15 días, porque puede que dentro de 15 días ustedes tengan muchas más preguntas que las que tengan hoy. Si somos honestos, puede que al día de hoy no hayan revisado tan a profundidad los casos. Entonces, puede que de pronto dentro de 15 días profundicemos un poco más. Sin embargo, tampoco la idea es que yo les haga los casos. La idea es orientarlos respecto de los temas que de pronto vale la pena que investiguen en cada caso, pero quienes tienen que encontrar la respuesta son ustedes. Esa es la tarea de ustedes. Antes de mirar entonces los casos, les quisiera hacer unas recomendaciones generales en este momento. Primero, les decía, el examen modular a uno le hace doler la cabeza desde el día que entra. Entonces, desde el primer día que usted tiene clase, ya está pensando en ese examen modular. Sin embargo, entonces miremos qué componentes son importantes en ese examen final para los profesores o para uno como profesor. Primero que todo, es indudable que uno califica el conocimiento. Eso es indudable. Pero reitero, cuando uno califica conocimiento, no está queriendo decir que uno califique memoria, porque usted puede tener memoria y puede que no tenga conocimiento en ese evento. Entonces, lo que necesitamos es que usted tenga conocimiento. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es qué se requiere para que uno adquiera el conocimiento. Y de pronto acá la recomendación va un poco tarde, pero creo que todavía estamos a tiempo. Y es que para yo poder adquirir el conocimiento requiero entrenamiento, requiero preparación previa. ¿Cuándo tuvo que haber empezado ese entrenamiento y esa preparación? Pues desde el primer día que tuvieron clase. Desde ese día ustedes vienen entrenándose y preparándose para ese examen final. Esa preparación que requiere, esa preparación requiere especialmente estudiar, asistir a clase. Recuerden que pedagógicamente uno estudia, lee y asiste a clase y es como si tuviera dos eventos para entrenar el mismo músculo que es el cerebro. Entonces, como cuando usted entrena en el gimnasio y quiere hacer determinado músculo, entonces quiere entrenar, no sé, o sea, el bíceps. Entonces, hay diferentes ejercicios para hacer lo mismo, acá lo mismo, diferentes ejercicios. Uno es asistir a clase, donde uno tiene una posición más pasiva de receptor de información, otra que es, por ejemplo, cuando uno lee, estudia en casa. Otra es presentar un examen, es una forma de estudiar, no el estudio previo para el examen, sino presentar el examen, es una forma más activa de estudiar desde el punto de vista pedagógico. Y en ese sentido, pues, eso sirve mucho para la preparación. Y hay algo que es sumamente importante para que les vaya bien, y es algo que pareciera obvio, pero no es tan obvio, y es hacer los casos. Entonces, por ejemplo, Rosa que me escuchó ahorita, yo les ponía un ejemplo y les decía que me disculparan por el ejemplo de pronto como tan coloquial, pero les decía, les ponía este ejemplo. Entonces yo les decía, ojo, yo les decía, ¿alguno de ustedes ha participado un domingo, paseo con la familia o reunión familiar y van a hacer unos tamales y se reúnen varias personas a hacer unos tamales? ¿Alguno lo ha hecho o no? ¿Ninguno? Bueno, ok, entonces, pero me imagino que han comido un tamal o tampoco. Sí, claro. Sí, Ah, ok. bueno, Sí, ah, obvio. bueno, lógico. Y todos saben que el tamal lleva zanahoria, que lleva un pedacito de tocino, lleva un huevo, tiene sus cositas que son clásicas en el tamal. Está dentro de una hoja, la hoja está amarrada, etc. Entonces, para quienes no han participado en eso, se reúne toda la familia y entonces Hernán está ya descascarando los huevos porque los cocinan antes de meterlos en el tamal y cocinar el tamal. El otro está sacando las rodajitas de zanahoria. El otro está
haciendo el riogo, el otro está suazando, se dice, o alistando las hojas de bijao con las que amarran el tamal, el otro, cada uno tiene una labor, pero de alguna forma todos están en todo, en ese caso. Y no falta el que solamente está por ahí picando un pedazo de huevo, o sea, picando, digo, manoseando, y no hace nada, sino está ahí de pura mirando y ya. Una vez terminado ese ejercicio, si usted le pregunta al que no hizo nada, sino solamente estaba por ahí mamando gallo y comiendo y nada más, ¿cómo se hace un tamal? Y le pide que lo haga, no va a poder hacerlo. Porque él estuvo presente, pero realmente no participó de la realización del tamal. En cambio, si usted le dice al que participó, le va a hacer un tamal o va a dirigir otra hechura de tamales porque participó ahí. Entonces el ejemplo parece muy típico, muy casual, muy simple, dirían algunos hasta muy ordinario, pero es exactamente lo mismo. Si ustedes no participan en la realización de los casos, lógicamente no van a saber cómo se llegó a ciertas conclusiones y eso se va a ver reflejado en el examen final. ¿Qué implicación tienen que hacer? Métanle mano al caso, participen en la realización del caso activamente. Eso le ayuda a uno a interiorizar el caso. Si usted es de los que piensa que se va a libretear una semana antes para presentar el examen y le va a ir perfecto, déjeme decirle que no, le va a ir mal. Porque usted va a ir con un libreto de memoria y una vez el profesor le pregunte, le diga, en ese caso, además de la acción resolutoria, ¿se podría iniciar otro tipo de acción? ¿Qué va a hacer usted? Va a quedar bloqueado. O en ese caso, el profesor le va a decir, en ese evento la sociedad, para que fuera una sociedad anónima, ¿qué se requiere? Si ahí está hablando de una responsabilidad limitada. Y usted va a quedar inmediatamente anulado. ¿Por qué? Porque no le metió la mano a los casos. Entonces eso es sumamente importante. Una recomendación en ese sentido, si usted no hace esto, ¿qué va a pasar? Una semana antes va a querer adquirir todo el conocimiento que no adquirió en todo este tiempo y pues va a terminar intoxicado de conocimiento. ¿Qué pasa cuando usted se intoxica? ¿Qué pasa cuando usted requiere mucho conocimiento en tan poco tiempo? ¿Qué pasa con eso? Pues el conocimiento ingresa en tanta cantidad y a tanta presión que no sale de la mejor forma. Yo les colocaba ahorita también un ejemplo que parece muy ordinario también y muy burdo, pero yo les decía, ¿qué pasa cuando usted ingiere mucho licor en un solo día? Si usted ingiere todos los días, se toma una copa de vino, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿cierto? Pero si usted se toma hoy 10 botellas de vino, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasaría a ustedes? ¿Mm? Se embriaga. Bueno, y aparte de que se embriague, ¿qué me le va a pasar? Se intoxica. Y si aparte de que se intoxique, ¿qué le va a pasar? El cuerpo colapsa, ¿no? Y además de que su cuerpo colapse, ¿cómo colapsa su cuerpo? Se vomita. Se Pues vomita. vomita. Ok, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces usted coge una semana antes, se mete en la cabeza 4 meses de estudio que no estudió de 6 materias, ¿y qué va a hacer su mente? Se va a vomitar. Y cuando uno vomita, el vómito no es organizado. Todo sale revuelto, lo mismo. Entonces, cuando usted va al examen, va a ir colapsado, va a ir con toda una cantidad de información y usted va a empezar a sacar esa información de una forma que no tiene ningún sentido, ningún orden y le va a ir mal. Entonces usted va a coger allá a hablar de 40.000 cosas que se acuerda por allá que tiene metidas, pero realmente no tiene ningún orden. Por eso, en ese sentido, se pierde la coherencia y por lo menos usted requiere ser coherente al hablar. Entonces, en ese caso, yo siempre les he puesto unos ejemplos. Yo le digo, es como cuando usted coge y saca toda la ropa del closet para vestirse y no saca lo que se quiere poner.
está colapsado, su mente no tiene organizado nada, acá va a pasar lo mismo. Entonces si yo le digo, le hago una pregunta y usted está tan intoxicado de conocimiento, va a empezar a sacar y a sacar ideas revueltas y le va a ir mal. Por eso, esto es un ejercicio que requiere más disciplina. Créanme que usted puede, que uno, bueno, eso es un decir, porque todos somos inteligentes, pero puede que usted no sea el super, hiper, mega inteligente catalogado en la clase, pero si usted es el disciplinado, le puede ir mucho mejor que esa persona que las coge rápido, porque usted lleva un proceso de preparación mucho mayor para ello. Entonces, por favor, aprovechen el tiempo. Tienen casi 3 semanas para eso. Van aprovechando para que no se vayan a intoxicar de conocimiento. Y por eso es que ustedes dicen, profe, es que yo le respondí. Yo le hablé de, yo le hablé de la sociedad, yo le hablé de las acciones. Sí, pero si yo le pasara la grabación, usted se da cuenta que me habló todo revuelto de una forma que no se le entiende absolutamente nada de lo que me está hablando. Entonces decía a los del grupo ahorita, me habla como cuando un gringo le habla a uno que está aprendiendo a hablar español y entonces le dice como, para decir que la pasó muy rico el domingo, le dice domingo rico, muy bien. Pues eso no tiene coherencia en ese caso. Y va a pasar lo mismo en este evento con ustedes. Entonces, recomendaciones. Sea coherente al hablar. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Si no hay coherencia al hablar, posiblemente los van a calificar mal. Otra recomendación, concéntrense. Cuando hablamos de concentrarse, es un ejercicio que tienen que entender a qué se refiere la concentración. La concentración implica aislarse del entorno, porque el entorno lo distrae a uno, y adaptarse a lo que uno está haciendo. ¿Qué va a pasar con ustedes? Van a tener problemas si es que de pronto están presentando el examen y su hermanito está por ahí chillando, su mamá está por ahí muerta de la risa hablando con la tía por el celular, de pronto está usted en un espacio abierto y están caminando por los lados, va a pasar de la mazamorra, van a empezar a taladrar o algo. Eso es totalmente posible. Lo que hay que buscar es que a usted eso no lo desconcentre y que usted puede estar la Tercera Guerra Mundial detrás suyo y usted está concentrado en el examen. Aíslese como tal. Para aislarse no toca físicamente, sino mentalmente del entorno. Para los profesores es totalmente normal que si ustedes están hablando por allá alguien se ría o alguna cosa, porque pues estamos en una situación en que cada uno está en su casa, hay unas dificultades. Concéntrense en ello. Pero adicional a eso, concéntrense en lo que está pasando en el examen. No se concentrarse, no es tampoco encerrarse en su propia mente. ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo ahorita. ¿Se les ha pasado que hacen una rifa y dicen en la rifa, vamos a hacer una rifa? Y se gana la rifa el que diga el nombre de un animal, ¿cierto? Y empiezan. El perro, el gato, la vaca, alguien dice el burro, luego dicen el león, el elefante, el otro vuelve y repite el burro, luego dicen el otro vuelve y repite el burro. O les dicen vamos a hacer una rifa, y la rifa es un número del 1 al 10, número, el 1, el 8, y alguien por ahí dice el 15. ¿Qué está pasando en ese caso? Está desconcentrada la persona, ¿sí ven? O sea, en el primer evento la persona no está concentrada en el entorno. En el segundo ni siquiera está concentrada en lo que le están preguntando y eso les pasa a ustedes. Entonces, por ejemplo, en el examen, Hernán respondió algo sumamente mal y luego le preguntan a otra persona y luego le preguntan a la otra y la otra repite todo lo que contestó mal Hernán. Lo mismo, en la rifa uno ya ha dicho burro y el otro también vuelve y dice burro. Uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Falta de concentración. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque puede que se terminen perdiendo un examen de una forma tonta. Tienen que estar entonces muy pendientes de lo que responden los demás, de las observaciones que hace el profesor, para que su respuesta sea más adecuada en ese caso. ¿Me entienden la idea de lo que estoy diciendo? Sí, señor. Listo. Sí, sí, señor.
Recomendación adicional, hablen con términos jurídicos y correctos. ¿Listo? Que ustedes en vez de decir el socio, y estén hablando de la sociedad, digan, es que el man que dio los aportes. No, ¿cuál man? El socio. O sea, términos jurídicos. Yo les he dicho siempre, es como que el médico usted lo escuche diciendo, es que el señor de la patica de palo, es que el señor del ojito de cristal, no, él va a decir es que el señor de la prótesis, el señor del implante. Términos jurídicos, en este caso, acciones, título, valor, todas esas cosas son términos que tienen que utilizar de manera correcta y adecuada. Controlen los nervios, siempre les digo, eso es muy difícil, cada persona los controla de una forma diferente, pero por ejemplo, dos recomendaciones básicas para que los controlen. La primera recomendación es, bueno, tres. La primera, estudien, porque cuando usted no estudie y sus nervios son porque no sabe nada de lo que le van a preguntar, esos nervios no se los quitan nadie. Esos nervios es imposible quitarlos. Dos, si sus nervios son más porque estudié todo, pero está como ansioso y eso, recomendación, en el examen tenga un vasito de agua, vaya tomando agua, respire, maneje la respiración, no respire alzando los hombros, inflando los pulmones en la parte del pecho, porque eso lo que hace es tensionarlo a uno, sino que respire con el estómago, de manera que distienda el cuerpo, respire lentamente, exhale por la nariz, exhale lentamente por la boca, y está, desde que usted esté distensionado, se estresa menos, está más tranquilo, evita los nervios en ese caso. Aprovechen que están en su casa, que no van a estar con el tema de que tengo que sentarme bien, que cruzar la pierna, que el vestido se me corre, que la corbata se me desacomoda. Eso no los va a estresar en ese sentido. Entonces, ahí pueden manejar eso como tal. Eviten procrastinar. ¿Tienen claro qué es la procrastinación? Posponer todo, dejar todo para lo último. Exactamente. Es un vicio que tenemos los abogados. Yo tengo ese vicio en muchas cosas y es terrible porque usted deja amontonar y amontonar y amontonar y pues después tiene menos tiempo para hacer las cosas. Entonces eviten la procrastinación, de aplazar las tareas, dejarlas para lo último. ¿Por qué los digo? Pues eviten procrastinar con los casos. Normalmente los casos los dan una semana antes. En este caso se lo están dando casi con 2 meses de anticipación. Pues desde ya vayan trabajando en los casos. Eh, para que eviten la procrastinación, eviten los ladrones de tiempo. ¿Cuáles son los ladrones de tiempo? Pues cosas que lo terminan distrayendo a uno, distractores, y uno puede que termine no haciendo nada. Entonces, este fin de semana iba a trabajar en los casos. Me dio por ver un capítulo de una serie de Netflix, estaba muy buena, y cuando me di cuenta ya llevaba 7 capítulos y no hice absolutamente nada, y digo, pues mañana lo hago. Y mañana de pronto mi novia me dice que ¿por qué no hacemos algún plan los dos? Y pues me voy para donde mi novia y paso el fin de semana y no hice nada. Y cada vez es menos tiempo y es posible que vaya pasando de esa manera. Entonces evitar los distractores de tiempo, la mente se distrae muy fácil y pues hay cosas mucho más placenteras que estar resolviendo casos, pero pues hagamos un sacrificio ahí para lograr sacar eso. Entonces evitemos que se nos acumulen las cosas por estar ahí perdiendo el tiempo, tratemos de sacar todo más pronto y pues conclusión, dejar de procrastinar. Y una última recomendación que les hago, traten de no llegar a esos exámenes cansados. Yo no sé por qué a uno le meten la idea de que uno debe trasnocharse cuando la mente trasnochada funciona mal, en ese caso. Entonces, uno de los que les gusta ir a un examen final sin haber dormido toda la noche y haber estado estudiando toda la noche. Eso tiene una razón de ser, primero que todo, y es porque uno procrastina, nunca estudia
y estudia el día anterior toda la noche. Además porque tenemos un cuento ahí que es un mito que uno cree que le fluye a uno todo más bajo presión, pero se va a llegar al examen sumamente cansado y ustedes van a tener un problema adicional, y el problema adicional es que van a presentar toda la semana exámenes finales sobre el mismo caso. Entonces, si fuera un solo día, yo paso de largo, presento el examen y voy y descanso. Pero si yo trasnocho toda una noche, presento el examen el lunes, créanme que para el martes ya estoy muerto y ya no va a poder hacer esa gracia para el miércoles, para el jueves. Y además está demostrado que cuando uno no duerme y no descansa, tiene los mismos efectos que estar en estado de embriaguez. Piensa más lento, no cae en cuenta de algunas cosas, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Lógico, no estoy diciendo que pongan que acuesten a dormir a las 10 de la noche y levanten al otro día al mediodía, no. Estudien esa tarde hasta las 11 de la noche, descansen de 11 hasta las 6 7 de la mañana y al otro día se arrancan temprano a estudiar. Pero lo peor que uno puede hacer es pasar la noche de largo, no dormir y creer que al otro día está perfecto. Al otro día usted ya está sumamente agotado en ese caso. Y bueno, y pues yo creo que haciendo esas cositas tan simples, posiblemente finalizando mayo, vamos a estar todos contentos. Van a estar ustedes con todas sus materias aprobadas. ¿Listo? Que eso sea un propósito que les va a ir muy bien en ese caso. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí de la generalidad del examen antes de entrar a mirar los casos? No, no, señor. ¿No? Ok. Listo, perfecto. Entonces vamos a mirar ahora sí los casos. ¿Cuál es la idea de lo que vamos a mirar acá? La idea no es que yo les resuelva los casos. La idea es decirles, tengan ojo acá con este tema acá es muy importante, etcétera, pero la idea no es esto, que si ustedes me digan que para mí cuál es la solución ahí, no, esa es la tarea que tienen que hacer ustedes ahí, en ese caso, en estos eventos. Una recomendación, hay quienes siempre dicen que, y hay un poco de mitos, que si lo que tienen que entrar es a resolver las figuras o tienen que entrar es a resolver los problemas, a desarrollar las figuras jurídicas o resolver los problemas. Por ejemplo, en mi caso, no vayan a empezar a decirme, si yo les pregunto, les digo, eh, pues ya se los había dicho ahorita. Si yo les digo que si eso es agencia mercantil o corretaje y usted arranca a explicarme qué son esos contratos, no, porque es que ustedes tienen muy arraigado eso. Entonces, se busca más a que me solucionen el problema. En ese caso. Ok, vamos a mirar esos casos, que esos casos son más larguitos que los de quinto. Les soy sincero, el que hace largos esos casos tiene nombre. ¿Saben quién es? ¿O no? El doctor Toro. Fernando El Toro. doctor Toro. Lo sospecho. Él es el que le mete eso a esos casos. Él alarga esos casos como un berraco. Bueno, entonces dice, el regreso de un viaje a Machu Picchu, donde los hermanos Camilo y Sonia hicieron contacto con promotores de negocios peruanos, exploraron la posibilidad de generar empresa en Colombia, previo al análisis y escogencia del tipo societario que sería el que más les convendría para la celebración de un contrato con la cadena de restaurantes Valencia, que fusiona en las principales ciudades del mundo, que se especializa en ofrecer a sus clientes la famosa paella a la valenciana y que es propiedad de la sociedad Mundo Hoy, con sede principal en la Sociedad de Lima, con sucursales en varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. Listo. De acá ya creo que nos ubicamos en el tema. Primero, hay un tema de tipos societarios. Dos, hay un tema de que
no hay claridad propiamente del tipo societario que van a escoger ellos. Puede que hay un veneno claro. Ellos podrían crear una sociedad anónima. Profe, es que es discutible porque Creo que no, porque requieren dos socios para hacer la Ok, creación de la sociedad anónima. Hernán dice que es discutible porque, porque es que ahorita que nos demos cuenta, o sea, más abajo en el caso, se pintan como ciertos requisitos que quieren ellos dos, entonces ahí uno entraría a ver si es viable una sociedad anónima o es viable, digamos, una SAS. Entonces, sí es muy pero, discutible. pero, pero acá hay un componente independiente de eso que es el número El el número de personas personas. que se requiere. ¿Cuánto es el mínimo de personas para una 5 anónima? personas. Exacto. Sí. Entonces, simplemente, ¿cuál es la cosa, Hernán y todos? Que yo como tengo claro esto, eso es sencillo. Simplemente miro todos los tipos societarios, hagan un cuadrito donde coloquen número de personas, responsabilidad de los socios y todo eso. Y con base en eso, de una vez analicen esta situación en torno a eso. Porque de pronto, ojo, el profesor puede que les diga, ellos podrían iniciar perdón, crear una sociedad. Ah, bueno, dentro del cuadrito, forma de constitución. Entonces, ellos podrían decir, ellos podrían crear una sociedad anónima y ustedes tendrán que decir sí o no y por qué. Entonces, él les dice, si no es una anónima, ellos podrían crear una comandita, sí o no, por qué. Entonces, vean que él no les está preguntando de memoria exactamente de forma conceptual, pero les va a preguntar que ustedes conozcan a fondo el tema, en ese caso. Es un contrasentido lo que va a decir. Les está preguntando, a uno le preguntan de memoria, pero aplicado al caso concreto. Entonces no es tan de memoria como uno lo cree. Entonces ahí tienen que tener muy en cuenta eso. Si ustedes hacen ese cuadrito, créanme que van a manipular esos casos a la perfección. Entonces puede que les diga una pregunta de una vez, les diga, venga, Hernán, si ellos quisieran constituir una SA, ¿qué deberían haber hecho? ¿Sí ven? Una pregunta bastante abierta. Entonces usted dice, no, pues en ese caso, lo primero es que no necesitarían escritura pública por esto y esto, o bueno, como lo quieran abordar, pero usted debe tener claridad de esa situación, en ese caso para diferenciarlo. Entonces, ese cuadrito es bastante valioso que lo hagan en ese sentido, con las características, y créanme que lo van a manejar de una forma muy perfecta. Entonces, acá hay un problema inicial y es eh, esto, mira todo lo del tipo societarios, a ver cuál. Mira todo el tema relacionado, que yo creo que eso es un tema de Oscar. ¿Ven quién está reemplazando a Oscar con ustedes? ¿El doctor Hernando o cómo se llama? ¿O César? César, El profesor César, pero digo que con él no veíamos modular. Ok. Pero, ¿qué con qué? Que con Con él no el veíamos modular. O No sea, con modular. Oscar. Oscar los va a calificar en el modular. César. Ok. Pero bueno, César, bueno, pero bueno, independiente de eso, lo que le digo es que acá hay un tema y es de contratación internacional que ven con él, a veces con Oscar, y también el tema de sucursales, filiales y todo eso. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces ustedes tienen que diferenciar qué es una sucursal, qué es una filial, todas esas cosas lo tienen que diferenciar, sobre todo a nivel internacional. No sé si eso también lo ven con Olga. Eh, Porque por lo menos es muy diferente que en Colombia, que la sede principal está en Perú, pero la sucursal está en Colombia, ¿sí ven? ¿Qué incidencia tiene eso? Eso lo tienen que analizar muy bien. Ok, entonces dice, los primeros acuerdos que llegaron son: el capital será aportado por partes iguales. Camilo aporta además su trabajo como experto en chef para la formación del nombre que le pondrán a la compañía utilizando la expresión trabajando.
Para los efectos de caso en adelante se identificará solamente con esta expresión adicionada con el tipo societario escogido. Es posible que en un futuro muy lejano se intente vinculación de nuevos socios atendiendo a las distintas modalidades de inversión autorizadas en la ley. Vean que acá ustedes, eso les deja claro algo. Si es una sociedad de capital o es una sociedad de personas. Creo que ahí está bastante claro ese aspecto, ¿no? Entonces, si yo voy a permitir que ingrese más capital más adelante, no estoy proyectando propiamente una sociedad de personas, sino una sociedad de capital. Yo creo que todo eso es lo que espera el profesor o un profesor que les explique bajo esos aspectos. Por eso ustedes, y eso es lo que hace uno como abogado. Por eso es la idea de estos exámenes así. Porque es que cuando uno es abogado, a uno llega el cliente y le dice, vea, queremos crear una sociedad bajo estas formas. ¿Yo qué hago? Adapto el deseo de mi cliente a la forma societaria que mejor se le acomoda. Entonces ustedes tienen prácticamente que adaptar el tipo societario que más se acomoda a ellos. Si se adaptan varios tipos societarios, tener claro cuáles son los puntos a favor y puntos en contra de adoptar uno y otro tipo societario. Por lo menos acá empieza también el tema de la palabra trabajando, todas esas cosas. La propuesta de contrato que los representantes de la cadena de restaurantes propone celebrar conlleva la autorización a la sociedad trabajando para que abra un restaurante en la ciudad de Ibagué que lleva el mismo nombre de Valencia y que se ajusta a los mismos parámetros bajo los cuales funcionan todos los demás restaurantes que llevan el mismo nombre, brindando capacitación a Camilo, al personal, sobre los procedimientos. Eso es un tema de mi materia. Y es que ustedes tienen que analizar qué tipología contractual está acá. Eso no lo hemos terminado de ver, lo vamos a ver más adelante. Pero por ahí vamos a dar vueltas entre los contratos de intermediación, entre la franquicia, todos esos tipos de contratos, para ver de qué estamos hablando. Sobre todo acá entra a jugar también, anoten por ahí, contratos de intermediación, franquicia, agencia comercial, en ese caso. Habíamos hablado que la franquicia no es una agencia comercial, no es un contrato de intermediación, pero ténganlo por ahí eso y después lo vamos a ir aplicando acá. ¿Sí? O sea, hay dos cosas importantes Profe, acá. decías acá contratos de intermediación, franquicia y Agencia el otro. mercantil, agencia mercantil. Lo que pasa es que la agencia mercantil es un Gracias. tipo de intermediación, en ese caso. O sea, ténganlo por ahí, pero lo que les digo es que acá hay dos grandes problemas. El primer problema jurídico es la tipología societaria. Y el segundo problema jurídico grande es la tipología contractual, es decir, uno, qué tipo de sociedad creamos y dos, bajo qué modalidad contractual contratamos con esta empresa del exterior. ¿Me entienden? Ahí. Como garantía, suscribe un pagaré en blanco a favor de Mundo Hoy S.A. sin cartas de instrucciones. En materia de títulos valores, ahí está clarito el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la incidencia de que un pagaré no tenga carta de instrucciones? Ahí está, más claro no puede estar, yo creo. Luego de negociado el precio y las condiciones del contrato, con la aquiescencia de Mundo Hoy se toma en arriendo por parte de trabajando una casa de propiedad de tal en un sector muy conocido, la cual se adecua para funcionar de restaurante con un término de vigencia de 5 años y pactándose un arrendamiento de tanto, para lo cual el arrendador habrá exigido que cada canon del primer año fuera respaldado con una letra de cambio que Trabajando y Camilo suscribieron a favor de José, obligación que por parte de este entregar una letra cada vez que es cancelado un mes de renta, lo que efectivamente hizo durante los 9 primeros meses, pero llegado el 10º mes manifiesta que retiene las 3 últimas, en las cuales se deja como espacio en blanco la fecha de vencimiento, argumentando que las dejan garantía de arrendamientos futuros. Acá también está claro el tema. Acá hay varios, yo no sé qué les ha dicho a ustedes Covaleda y qué les ha dicho Manuel. En contrato de arrendamiento de vivienda urbana, el tema de entregar títulos valores como garantía está claro.
En el tema de arrendamiento local comercial, esa prohibición no existe. ¿Me entienden ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Ok, entonces acá ¿de dónde partimos? Lo primero que toca mirar es la naturaleza del contrato. Si ese contrato, y dependiendo de su naturaleza, por dónde se rige. Y acá hay un revuelto, porque es que me alquilan una casa, pero me alquilan para poner un restaurante. ¿Sí? Entonces acá lo primero que hay que deducir y tener claro es si eso es un contrato de arrendamiento de vivienda urbana o es un contrato de local comercial. Y dependiendo de eso, tienen que hablarme de la prohibición o no, del tema de las garantías mediante títulos valores. Y adicional a eso, pues también acá pueden hablar de todo lo derivado. Si es local comercial, pues tendrían que hablar ya también por el tiempo de lo que tiene que ver con el derecho a renovación. Si no es local comercial, cómo sería la terminación, etcétera. Yo les podría hacer acá una pregunta y decirles, ¿cómo se puede dar por terminado ese contrato de arrendamiento? Para dar esa respuesta yo tengo que ubicarme en qué tipo de contrato es el que estamos hablando o qué tipo de regulación aplica para ese contrato en ese caso. Y pues acá hay un tema de títulos valores de por medio en cuanto a las letras con espacios en blanco, que eso también tiene una incidencia, ¿no? No es lo mismo un pagaré en blanco sin carta de instrucciones a una letra con espacios en blanco. Y dependiendo qué es lo que se dejan en blanco. Porque cuando se deja en blanco la fecha de vencimiento, eso también tiene una implicación muy importante. Entonces, ese punto también es bueno que lo revisen muy, pero muy en detalle, en ese caso. José le comunica además a su arrendataria que a partir del inicio del segundo año se empieza a expedir la correspondiente factura como si se tratara de una cuenta de cobro que incluye el IVA causado con la leyenda sírvase a la cuenta tal a nombre de Inmobiliaria Torres, que en adelante se encargará de la administración y recaudo de los arrendamientos de los inmuebles de propiedad de José de Jesús Torres. Bueno, acá hay un tema de empresa unipersonal, que me imagino que Hernando lo mete ahí por algo, el por qué habla de EU. Segundo, acá hay un tema contractual y es que ¿por qué me van a hacer efectivo? Me van a obligar a pagarle a alguien que no es con el que yo celebré el contrato. Tienen que analizar eso. Y dos, tienen que analizar el tema, bueno, por lo menos yo les digo, a mí ese tema del IVA y eso no tienen por qué hablármelo. No sé por qué lo quiere meter acá Hernando Toro, pero no, eso tiene un tema de la bancarización, pero yo no sé si ese tema se lo han visto con alguien o lo ven con alguien. Profe, ¿eso no tiene que ver con el contrato de cuenta corriente de casualidad? Es que con Covaleda tocamos ese tema, entonces, y yo leí eso y me preocupó si era sobre eso. Sí puede pasar, ojo. Lo que pasa es que, bueno, hay un tema que tiene que ver con la bancarización y la bancarización busca que todo se mueva a través de cuentas bancarias. Pero ese tema no tenemos por qué meterlo porque si ustedes no lo han visto, ese tema es más enredado que lo enredado que pueda haber. Pero, pues no sé si ella les va a hablar, las va a hablar del tema de la cuenta corriente, pero es que simplemente, una cosa es que yo consigne plata en una cuenta corriente y otra cosa es que a mí me pregunten por el contrato de cuenta corriente, porque el contrato de cuenta corriente implica la relación que hay entre el dueño de la cuenta y el banco. Y otra cosa es que a través de esa cuenta se muevan dineros que provienen de los clientes del dueño de la cuenta, del cuenta correntista. Es diferente. Sí. ¿Sí? Entonces, Doctor, una apreciación sobre ese punto. acá Gustavo el duro de la bancarización. No, doctor, Porque Gustavo es contador. lo que pasa es que si yo lo analizo como está, dice como si se tratara de una cuenta de cobro que incluye el IVA causado.
el IVA causado no se da en las cuentas de cobro, se da en las facturas, ¿cierto? Porque el IVA simplemente lo tiene que estipular la persona que es responsable del impuesto. Así que es una persona que en ese momento se llama responsable de IVA, que tiene que estar registrado Sí. ante la DIAN. Entonces, Ajá. están hablando de una cuenta de cobro y la cuenta de cobro no incluye IVA. No se puede estipular el IVA en una cuenta de cobro, tiene que ser la factura, con la responsabilidad Sí. que tenga Pero ante la vea, DIAN. pero vea que con lo que dice Gustavo, y por eso vale la pena también hacer estos talleres, vale la pena aclarar lo siguiente. Primero, es que yo creo que el tema de la bancarización, del IVA y eso, es un tema muy complejo que sale incluso hacia lo del tributario. Y ustedes no están viendo tributario, por lo menos eso lo entiende muy bien Gustavo porque Gustavo es contador. Pero de pronto Gustavo más se caer en cuenta de algo, y es que ustedes deben diferenciar lo que es una factura con lo que es una cuenta de cobro en materia de títulos valores, porque es que acá dice, se empieza a expedir la correspondiente factura como si se tratara de una cuenta de cobro. Y, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ahí en ese evento. Además de que no se aclara si es factura cambiaria o es una factura comercial en ese evento. Con leyenda decir va a ser consignar a la cuenta corriente tal. Este punto sí de pronto tiene relevancia y que está entre comillas con la factura cambiaria, con algunos requisitos de factura cambiaria y todas esas cosas. Pero realmente yo creo que lo que menciona Gustavo del IVA, de todo eso, puede que ni siquiera el profesor que metió esto lo entienda, porque es un tema muy de los contadores. Entonces de pronto, no sé, o sea, miren cómo tratan para que anoten ese punto y lo puedan entender. Primero, diferenciar una factura de una cuenta de cobro. Segundo, al mirar los requisitos, de pronto ven qué implicaciones tiene todo esto. Y tercero, lo que les decía, una cosa es el contrato de cuenta corriente, que es incluso, puede que lo mencionemos en mi clase, si alcanzamos y nos da el tiempo, que es con el banco, y otra cosa es que yo utilice esa cuenta para recaudar dineros de mis clientes. O sea, es como yo tengo mi cuenta de ahorros y mi cuenta de ahorros implica un contrato con el banco, pero eso es diferente a el contrato que existe eh, entre un cliente mío que me paga a través de la cuenta de ahorros. Eso es totalmente distinto. Entonces, ese punto, ahí deben moverlo por ese lado. Yo voy a tratar de revisar algo respecto de esto. Es más, les soy sincero, voy a tratar de hablar directamente voy a ser acá abogado del diablo. Y en este caso el diablo son ustedes. Entonces voy a hablar con Covaleda, con Hernando Toro, por los laditos, a ver ellos, si ellos tienen algún interés especial en este tema acá. Y dentro de la sesión que tengamos en 15 días, yo les voto cualquier dato. ¿Listo? Pues le agradeceríamos mucho. Sí, sí, es que de pronto no, por lo menos yo de eso no preguntaría absolutamente nada, la verdad. Eso es de la doctora Covaleda, y ya más que ¿Sí? todo es para que aprendan a diferenciar qué es factura y qué es Sí. cuenta de cobro. Sí, yo creo que va por ahí. Nada más, eso es para eso. Yo creo que va por ahí, pero si es por ahí es fácil. O sea, si va por ese lado, me parece que es lo más fácil en ese sentido. Creo que alguien levantó la mano o... Sí, o sea que, profe, es que ella no lo tocó para ver el tema de factura, sino lo tocó cuando estábamos viendo era cheque. Pero aún así, entonces, con usted no vamos a ver eso en profundidad ni nada de eso, ¿cierto, profe? Conmigo pueden ver el contrato de cuenta corriente, pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a mencionar algunos contratos que los voy a mencionar de forma muy rápida, solamente para que ustedes sepan que existe el contrato, en qué consisten de manera general, pero no profundizando como se profundiza en arrendamiento y en compraventa, que son como los más usuales. Sino les voy a decir, ese contrato tal consiste en esto y su regulación está en tal lado. El contrato de cuenta corriente está en el Código de Comercio. Ese contrato no tiene pierde. El contrato está en el Código de Comercio y ahí está clarito.
Ahí están todos los contratos bancarios. Entonces lo pueden revisar si quieren para que tengan la claridad. No es un contrato complicado. Pero a mí se me hace que el tema no va por cuenta corriente, sino el tema se me va. ¿Qué es lo que pasa? Es que de pronto a través del contrato de cuenta corriente le dan a uno chequera. Es por ese lado que usted lo relaciona, ¿no, Hernán? Sí, sí, señor. Exacto. Tiene todo. Entonces, pero por lo menos acá no hay un tema de chequera. Reitero, acá no hay tema de chequera. Acá acá la cuenta corriente le están dando un uso más para qué, para recaudar unos pagos en ese evento. Entonces, lo que pasa es que la cuenta corriente puede estar relacionada hasta con tarjeta de crédito. Entonces, por ese lado es, pero a través de la cuenta corriente es que le dan a uno la chequera. Y eso que yo no sé si Gustavo me diga si sí o si no. Sí, No, pero perdón que no he hecho la pregunta. Pero yo creo que el cheque ya está cerca a desaparecer de la práctica. es que, doctor, sí, por eso le voy a decir que sí, porque es que ahorita en cuentas corrientes ya se maneja solo tarjeta. Ya el cheque físico como documento, como título, ya no existe. Sí, ya es muy, Sí. tiene que ser la empresa muy grande para que pronto pidan un cheque. Pero por lo general yo tengo cuenta corriente y a mí me dieron una tarjeta. Sí, Ajá. para manejar cuenta de ahorro y cuenta corriente con la misma. Sí, por eso. O sea, hoy en día, por ejemplo, le cuento, Hernán, para entender, pero es que yo no soy tan mayor, Gustavo tampoco, pero somos un poquito mayores que ustedes. Gracias, doctor. Pero, por ejemplo, yo me gradué en el 2010, hace ya prácticamente 11 años. Y cuando empecé a trabajar, fui a abrir mi portafolio bancario, cuenta de ahorros, cuenta de corriente, le meten a uno de todo y me dieron chequera en ese tiempo. Y uno después va saltando de banco en banco y póngale que hace unos 6, 7, 8 años, ningún banco me ha ofrecido una chequera dentro de su portafolio porque ya no se usa. Se utilizan más los créditos rotativos, las tarjetas de crédito y demás, ¿sí? Entonces son raros los que manejan ese tipo. Es más, yo creo que alguna vez tuve una chequera que nunca la utilicé. Y pues uno recién graduado con una chequera, uno se cree el rey del mundo, pero eso no. ¿Y por qué la esencia del crédito de cuenta corriente? La cuenta corriente, porque es que la cuenta corriente es un contrato que le permite a usted administrar dinero, hacer unos recaudos, pero lo más importante es que le permite hacer algo que se llaman sobregiros. Y los sobregiros, en el fondo, son una forma de mutuo, como tal. Entonces, ¿qué es lo que me podían hacer? Para que me entienda la dinámica, yo le daba un cheque a Gustavo para que cobrara 2 millones de pesos, pero en mi cuenta corriente no había ningún peso, sino que mi cuenta corriente estaba autorizada para tener un sobregiro de hasta 10 millones de pesos. Entonces, Gustavo iba, cobraba el cheque, el banco se lo pagaba y me sobregiraba mi cuenta corriente por 2 millones y yo tenía un plazo para cobrar esa suma de dinero, para pagarla, perdón, al banco. Entonces se mezclan unas diferentes dinámicas ahí. El cheque, ¿cómo juega ahí? El cheque lo único que jugaba era como medio de pago, o sea, con la posibilidad de que yo entregara un cheque. Hoy en día con el comercio electrónico, el cheque poco se está empezando a usar o poco se usa. Entonces de pronto puede ser por ese lado, como pueda que no. ¿Listo? Pero yo le voy a preguntar a Adriana, a Manuel y a Hernando a ver si alguno de ellos quiere relacionar algo de eso ahí. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, luego de un año de funcionamiento,
Camilo, quien venía desempeñándose como representante de la sociedad tal por motivos familiares, decide irse del país, en razón del cual vende su participación en la sociedad a María de manera privada y con un documento en el que se establecen los términos de negociación, por la cual Sonia no reconoce a la cesionaria de los derechos de Camilo, por lo que la compradora deciden acudir a la autoridad respectiva para, bueno, este problema tiene un nombre claro y eso es derecho de preferencia en la cesión de acciones. Entonces ustedes tienen que ahí hablar de cómo funciona el derecho de preferencia, si estamos en una sociedad de personas o una sociedad de capital, y si es una sociedad de capital, cuándo hay derecho de preferencia y cuándo no. ¿Listo? Creo que ahí está claro la problemática en este evento. La situación anterior se ve agravada por el hecho de que Sonia, quien contractualmente tiene carácter de representante legal, es nombrada en un importante cargo público que le imposibilita seguir frente a las actividades de la sociedad, por lo que celebra con Mateo un contrato para que en su nombre y por su cuenta asuma la representación legal de la compañía. Bueno, acá viene un tema grueso, y es, me imagino que lo han visto o lo van a ver con la doctora Olga y con el doctor Hernando, y es todo el tema de la representación legal de las sociedades, de las personas jurídicas, y las, ¿cómo se llama? Las responsabilidades de los administradores, en ese caso. No sé si lo han visto o lo van a ver. Y segundo, acá puede estar metido de pronto algo de contratos de intermediación. Y tiene que estar también analizado hasta qué punto un representante legal puede subcontratar la representación legal. ¿Sí? O sea, el representante legal, ¿quién lo nombra? ¿Y será que el representante legal puede a su mismo tiempo contratar a alguien para que haga como él de representante legal? Ese problema es el que está ahí marcado, que es lo que deben analizar en ese punto. No es propiamente, bueno, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver en la próxima clase, pero no es propiamente un tema de, ¿cómo se llama?, de factor, porque realmente no es un establecimiento de comercio. Dentro de la etapa procesal respectiva, María y Sonia solucionan sus diferencias aceptando a María como cesionaria y nueva propietaria de las acciones que adquiere Camilo, y acuerdan en consecuencia que María como Mateo serán representantes legales de la sociedad, la primera como gerente comercial que se encargará de entender las relaciones con los clientes, y la segunda como gerente administrativo relacionados con los requerimientos necesarios, incluidas las entidades TAD. Bueno, acá nuevamente el tema de los representantes, y es poder determinar si en una sociedad yo puedo dividir las responsabilidades del representante en varios. Por ejemplo, hay empresas que dicen representante legal para asuntos judiciales, tal. Representante legal para tal cosa, tal. Entonces deben analizar si eso se puede dar y cómo se puede dar en ese evento. Yo no entiendo es acá el tema de Mateo como tal. Ah, no, ya. Mateo es el que habían subcontratado y acá ya lo contratan, entonces mirar si de pronto ya a partir de ese momento es diferente la cosa en ese evento. Uy, no, perdónenme, pero el doctor Torres se agarra con esos casos tan largos. José es conocido de tiempo atrás con Mateo, con quien ha tenido diferentes problemas en el pasado, por lo que aquel no se encuentra cómodo con el hecho de tener que entenderse con él para efectos del arrendamiento, toda vez que quien se encarga de buena parte de lo relacionado con la administración y funcionamiento del restaurante. Por otra parte, las relaciones entre María y Mateo no son las mejores, por lo que continuamente surgen dificultades por decisiones unilaterales que toman el desarrollo de las actividades diarias. Bueno, acá va girando lo mismo. ¿Qué tienen que ustedes de pronto tener en cuenta para que lo analicen? Uno, ahí ya entra a jugar el tema de la terminación del contrato de arrendamiento. Y dos, tienen que tener muy claro la tridivisión de funciones que hay entre lo que es junta, es asamblea,
o junta de socios, dependiendo de la clase de sociedad que estemos hablando, de lo que es una junta directiva y de lo que es una representación legal. Y tienen que analizar mucho quién escoge los miembros de qué normalmente, cómo se remueven, entonces por lo menos cómo podrían remover al representante legal. Y tercero, hasta qué punto los socios pueden intervenir en la función del representante legal, que eso lo tienen que tener muy en cuenta. De pronto me estoy metiendo en cosas que no debo meterme todavía, pero por ejemplo, puede que los socios sean Gustavo, María Paula y Brian, y yo sea el representante legal. Eso no les da derechos a ellos para que estén acá encima mío diciéndome no haga, si haga, haga de esta forma. Porque el representante legal es una persona que tiene que llevar a cabo una gestión y él tiene que moverse dentro de lo que puede hacer. Diferente es que si un socio o los socios no están conformes, no le pueden prohibir directamente que haga las cosas, sino tendrán que removerlo. Entonces analicen ese aspecto ahí. Eso en la práctica es el error que más se ve en las sociedades familiares, porque los socios y uno de los socios al mismo tiempo es representante legal y el representante legal debe tener cierta autonomía y los familiares no lo dejan ser muy autónomo en ese caso. Es más, la pregunta acá es, ¿el representante legal puede tomar decisiones unilaterales o no? Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando hay varios representantes legales, ¿cada representante legal puede tomar decisiones unilaterales respecto de su rol o no? Eso es lo que tienen que analizar. Acá dice, por ejemplo, Mateo contrata verbalmente con Julio, quien es agente de un conocido molino, la entrega periódica de 10 arrobas de arroz para la preparación de la paella, sin que se especifique un término de duración del contrato. Bueno, esto lo vamos a ver creo que en la próxima clase, que es contrato de distribución. Luego de 3 semanas, María se entera al ser entregada la respectiva factura, ante lo cual se niega el pago del título valor y por lo contrario da la orden al personal de no recibir más pedidos. Eso es un tema mío, que lo vamos a ver ahí más adelante. Es un tema mío, pero también se revuelve con otro tema, y es que, ¿qué pasa cuando yo contrato con alguien que no está autorizado para contratar en ese evento? Les pongo un ejemplo para que lo analicen. Se supone que para que se obligue la sociedad o la persona jurídica, tienen que ser actos celebrados por quien está habilitado para ello, que sería el representante legal, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puede pasar una situación distinta. Y es que, por ejemplo, algún empleado, o sea, me va a entender, ahí se mezclan otras cosas. El representante legal es el que actúa en nombre de la sociedad, ¿cierto? Y actúa dentro de sus funciones y competencias y límites establecidos, que pueden ser límites para ciertos contratos y para ciertas cuantías. Pero al mismo tiempo hay contratos que son verbales y que se pueden llegar a ver celebrados por X persona. Entonces, por ejemplo, a mí un empleado de la empresa puede llegar a hacerme un pedido y no necesariamente la contratación darse con el representante legal. Ahí la pregunta es si ese contrato vincula o no a la sociedad en ese caso. ¿Me entienden la situación? ¿O no? Yo no, profe. Te pongo el ejemplo de la siguiente manera. Entonces hay una sociedad y la sociedad se llama, bueno, hay una sociedad X. Entonces, la sociedad tiene, a través de la sociedad funciona un establecimiento de comercio, que el establecimiento de comercio se llama, es un supermercado,
Y yo voy al supermercado, hablo con el gerente comercial y le ofrezco unos productos y el gerente comercial me dice, chévere, tráigalos y los vendemos. Pero el gerente comercial no es el representante legal. Y yo los llevo y efectivamente ellos los venden y obtienen ganancias. Y después, cuando los cobro, la representante legal me dice, qué pena, pero yo nunca autoricé eso. Entonces la pregunta es, ¿si hay contrato o no hay contrato en ese caso? ¿Por qué? Porque se supone que quien puede contratar en nombre de la sociedad es el representante legal, pero hay una posibilidad de que eso no sea siempre así en la práctica. ¿O ustedes creen que cada vez que uno va a hacer un pedido, el representante legal sale a firmar la factura? ¿O el representante legal está encima? No, no siempre. Y más aún cuando los contratos pueden ser de manera verbal. Además puede haber un tema de aceptación tácita de los contratos. Entonces, ese tema es el que tienen que analizar ahí en ese punto. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Ok. Ante esta situación, Julio envía una comunicación a las sociedades tales en la que amenaza con demandarlos por el pago de la factura, la que no fue firmada por este, y además por los perjuicios causados por la terminación intempestiva del contrato. Ok. Acá de por medio tienen que mirar un tema y es qué solidaridad puede existir entre ellos. Eso de dónde lo deben revisar y lo vamos a ver más adelante, de lo que tiene que ver con el contrato de franquicia. Ejemplo, ¿será que si yo contrato McDonald's, entonces hay un McDonald's en la estación, ¿será que si hay un incumplimiento contractual por el arrendamiento, el dueño del local puede demandar a McDonald's, la empresa multinacional? No, ¿Será que si un trabajador tiene un problema con la franquicia, podrá demandar a McDonald's, la multinacional? ¿Será que si yo le proveo las gaseosas a esa franquicia de McDonald's y me incumple, puedo demandar a la multinacional? Ese punto, ahí es el importante, en ese caso. Entonces, para que lo tengan ahí presente y lo vamos a ver mucho más adelantico. Por otra parte, como se acerca el Día del Amor y la Amistad, en el cual se espera la asistencia de muchos clientes, María autoriza que en el andén de la entrada al restaurante se coloque un carro antiguo muy decorado, propiedad de Danilo, en el cual se venden flores y se toman fotos a las que entran al restaurante. Eso puede tener su incidencia en un tema de subarriendo dentro del contrato, o hay más aspectos ahí. Ante o del incumplimiento, por ejemplo, del contrato de franquicia. Ante la amenaza de demanda, Mundo Hoy efectúa una auditoría y al encontrar que Camilo no está cumpliendo con su aporte de industria, lo cual constituía un requisito para la explotación de las actividades, decide dar por terminado dicho convenio. Listo, eso es un tema que tienen que analizar desde el punto de vista societario cuando el aporte es un aporte en industria. Asimismo, José se encuentra con que la casa presenta una serie de humedades, por lo que contrata a la Asociación de Ingenieros para que efectúe una valoración de los daños, empresa que dictamina que debe romperse el piso de uno de los baños y la pared de la escalera que da al segundo piso donde funcionan las oficinas de la sociedad. José, en nombre de su empresa, aprovecha esa situación para citar la entrega del inmueble arrendado, argumentando la necesidad de efectuar las reparaciones y como segundo argumento el incumplimiento del contrato al subarrendar, si ven, ahí está lo del carro, sin estar autorizada, haciendo referencia al carro antiguo. Este punto es fácil, este punto está relacionado con que, con la forma de terminación, mejor dicho, eso está del artículo 518 en adelante, del Código de Comercio, ahí está. Las causales para dar por terminado. Acuérdense que lo puede dar por terminado por construcción, pero no en cualquier momento, sino cuando se dé el término, preavisando con tanto tiempo. Todo eso tienen que tenerlo claro acá
tener claro qué es lo que pasa después de que se haga la reparación, el derecho de poder volver, todo eso lo pueden tener ahí. Uy, no, el doctor Hernando, mucho poeta con ese caso tan largo. Cuando faltaban 3 meses para el vencimiento del segundo año del contrato de arrendamiento, José, como representante legal, envió una carta anunciando su voluntad de terminar el contrato, argumentando, bueno, ahí está claro, ¿no? Yo creo que ahí la respuesta está más que clara. Les preguntaría de una vez, ¿está bien terminado o está mal terminado el contrato? ¿Qué creen ustedes? Pues me parece que sí, doctor, porque está en desahucio de los 3 meses. ¿Seguro? ¿Quién piensa diferente? ¿Ninguno o ya no están poniendo cuidado? ¿Cómo, profe? Creo que no me están poniendo cuidado lo que están hablando. Profe, sí. Pues ahí se está hablando del desahucio, doctor, de los 3 meses, ¿no? Sí, pero no hay un punto diferente. Doctor, pero habría que determinar, aparte de lo de sus arriendos, también lo de las humedades, si realmente son relevantes o no. No. Yo me digo, yo creo que no me están poniendo cuidado de lo que estoy hablando, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues tienen que analizar la naturaleza del contrato, si es de local comercial o de qué es. Porque, ¿qué pasa, Gustavo? Los 3 meses son ¿en qué tipo de contrato? Ah, sí, doctor. Vivienda urbana. Vivienda urbana, Ah, ok, o sea que acá ¿cuánto sería? 6 meses. 6. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, dice, finalmente, María es notificada de una demanda ejecutiva instaurada en contra de la sociedad por la empresa Fabricamo Limitada, con quien no ha tenido ninguna relación. No obstante, al revisar las copias de traslado de la demanda, encuentra que como título se allegó el pagaré que se había firmado por Sonia en blanco a favor de Mundo, el cual se endosó, bueno, eso es puro títulos valores. Acción cambiaria directa, indirecta, todo eso, ¿no? Ahí está. Ahí está todo el tema del pagaré y de la acción directa e indirecta. Solicita la convocatoria de una reunión del máximo órgano social a final de adoptar medidas necesarias para solucionar los inconvenientes narrados. Y bueno, cuáles son las causales de disolución, etcétera, etcétera. Determinar si realmente eso da lugar para la disolución o no de la sociedad. Que la ley determina claramente cuáles son las causales de disolución. En el cuadrito que les decía que hicieran de las sociedades, coloquen número de personas, formalidades para su creación, y una de ellas también coloque causales de disolución. Listo. No sé si hay alguna pregunta de eso, pero veo que estoy como hablando No. solo. No, profe. Bueno, listo, vamos a ver caso 2. Olof Eriksen, ciudadano sueco, residente en Ibagué, quien a través de una empresa unipersonal ejerce actividades de industria alimenticia en un restaurante denominado TAR, respecto del cual por más de 3 años no se ha renovado su matrícula mercantil, ha decidido expandir su negocio mediante la oferta de productos alimenticios exóticos de ciudad a través de la elaboración de diversos platos. Listo. Acá hay un tema muy claro y es un tema de qué tipo de empresa puede ser y qué tipo o sea, qué tipo societario puede ser. Y lo otro es respecto de el deber de renovación de matrícula inmobiliaria, de matrícula mercantil, perdón. La empresa fue constituida, bueno, acá está todo el tema de la transición de las empresas unipersonales a las SAS y el tema, bueno, todo lo que ustedes han aprendido de las empresas unipersonales. Se constituyó con un capital de 400 millones, opera hace más de 4 años, a pesar de que Olof se ha encontrado en varias oportunidades cerca de tener que iniciar procesos concursales.
y ha afectado los cultivos y cosechas tal, razón por la cual es todo nada con su nuevo emprendimiento de Surtron. Bueno, Felipe Amigo, ahí también de las causales, de cómo se puede llegar a entrar en una causal de disolución de una empresa unipersonal. Felipe Amigo, cercano a Olof y testigo de todas las vicisitudes, ha decidido prestarle la suma de 200 millones para que pueda seguir adelante con el emprendimiento, obligación que queda contenida en una letra de cambio en la que consta que se restituirá el dinero en un plazo de 3 meses condicionado a su pago, así tiene éxito el emprendimiento. Letra de cambio en la que aparece como avalista en un 80%. No, ahí está claro, vean que por lo menos estos casos yo no le veo mucho problema de discutible, sino son como muy claritos. Ahí están las figuras muy marcadas en ese sentido. Esos puros títulos valores ahí. Debido a que Olof está seguro de que su idea será todo un éxito, una buena parte del dinero prestado se va en gastos logísticos de transporte de más de 2 toneladas remitidas vía marítima hasta llegar a Puerto Colombia, su ingreso a la zona franca, habiéndose emitido documentos respectivos. No sé si acá con la profesora y el profesor de títulos valores vieron todos los títulos valores que tienen que ver con transportes de mercaderías, cartas de embarques, cartas de porte, todo eso, porque tiene que ver con eso. No obstante, al hacer los trámites, se le niega la nacionalización como un material explosivo, así como también un riesgo para la salud, ante lo cual, con base en reglamental, decide incinerar el producto. Bueno, no sé si ustedes han hablado con alguien de eso o lo hablan con Oscar y tiene que ver relación con la materia de globalización. Se han cumplido 3 meses de plazo para el pago de la deuda y no se cumplió. Bueno, esto tiene una incidencia directa y es en la obligación condicionada para el pago de la letra de cambio. Se han cumplido los 3 meses y no se cumplió, por lo que Felipe interpone la acción cambiaria por vía ejecutiva a quien lo contrata a usted para que lo defienda. Bueno, ahí es donde tienen que desarrollar si realmente la obligación es exigible o no es exigible todavía. O sea, está el título valor, pero si la obligación está expresa, clara, pero lo más importante es si es exigible o no, por lo que está condicionada. Se le comunica a Olof por parte de su proveedor de Estocolmo que se iniciará una demanda con los perjuicios ocasionados en razón a la pérdida del producto en la aduana colombiana ante las instancias internacionales de la OMC, tal. Bueno, yo no sé si eso lo han visto con alguien o también es un tema que ven con Oscar. Ante esta serie de situaciones, Olof sufre un infarto y fallece de manera que las cuotas que éste tenía le son adjudicadas a su esposa Helga y a sus 2 hijos en proceso de sucesión, cuya parte pertinente se registró en la Cámara de Comercio hace 5 meses. Bueno, ahí el veneno está claro. Y es que si es una empresa unipersonal y ahora las acciones están en nombre de varias personas, ¿cómo entra a configurarse esa situación? Trámite para el cual se le confirió poder a la Sociedad de Prestación de Servicios Asesoramos, de la cual usted es uno de los abogados conforme lo prevé el Código General de Proceso, la cual, bueno, yo no sé si ustedes lo vieron, pero acá hay un tema y es que el Código General de Proceso permite el apoderamiento a través de personas jurídicas, la cual se ve abocada a resolver las preguntas sobre el futuro en la empresa unipersonal, No, creo que ahí están claros los puntos. No sé si hay alguna pregunta puntual, No, profe, todo está claro. ¿sí? Listo. Sí, señor. Igual, si tienen preguntas puntuales dentro de 15 días, las vamos resolviendo en ese caso, en ese evento. Caso número 3. La empresa Enterprise SAT con domicilio, eso acá es un error, ¿no? Debe ser SAS o SAT existe. Yo creo que es más bien SAS. Debe ser un error, ¿cierto? Sí. Pero aquí dice que con Es que abajo domicilio, aparece como Sociedad Anónima Deportiva, o sea, más abajo, entonces nosotros también dijimos como raro ahí.
O será, ojo, o no sé que ustedes hayan hablado algo de eso con Toro, porque dice que con domicilio en No, Madrid, y de pronto, al ser una empresa multinacional, tenga una tipología societaria que no tengamos acá. Yo ahí personalmente lo desconozco, pero de pronto analícenlo, o sea, analicen ese punto. Si es, realmente si es SAT, y eso hace referencia a una tipología societaria extranjera, que tiene sucursal en Colombia y que tiene como objeto la colocación de deportistas en ligas de fútbol, contrata con las empresas Somos Todo Limitada, con domicilio en Cartagena, cuyos socios son varios clubes, a fin de que establezca una estadística nacional de los posibles deportistas de alto nivel que estarían interesados en permanecer en clubes de Europa que están entre 18 y 25 y que han tenido reconocimiento con sus respectivos equipos. Que puede afectar la selección, Somos Todo Limitada, acepta siempre y cuando le reconozcan un 10% del valor de cada futbolista e Enterprise. Bueno, acá hay un tema y es establecer cuál es la relación contractual que existe entre Somos Todos y Enterprise. Hay un tema de contrato de intermediación. La idea es establecer cuál es el tipo de contrato. O sea, Somos Todos intermedia entre quién, entre el futbolista y la empresa multinacional. Y se ve acá que cobra un valor. Entonces ahí ustedes van a tener que establecer qué tipo de contrato es. Le exigen la no divulgación de la información y se firma un contrato con una cláusula de confidencialidad. Adicional, coaccionan a la empresa Somos a firmar una letra de cambio y un pagaré en blanco como garantía para que el evento de que Somos Limitada divulgue la información. O sea, que falta la cláusula a la cláusula de que de confidencialidad le hagan efectivo el título valor por la suma total. Listo. Creo que ahí está también claro el punto y pues hay un punto de hablar de los títulos valores que están incluyendo acá y tienen que averiguar ustedes si yo puedo colocar como garantía un título valor de del cobro de, de una obligación, una pena derivada de una cláusula de confidencialidad. No obstante, el representante legal de Somos Todos tiene limitada su capacidad contractual al valor correspondiente a una suma de dinero o la suscripción de títulos valores emitidos a favor de un mismo beneficiario, que individualmente no sobrepase el valor de 200 salarios mínimos. Bueno, acá está el problema grande, y es mirar qué implica o qué oponibilidad tiene la restricción de las limitaciones de los representantes legales cuando aparecen claramente. Y pues si eso tiene eficacia o no tiene eficacia lo que pasó ahí. Se ejecuta un contrato por 5 años sin novedad hasta que se filtra aspectos de la vida personal de un futbolista, el cual tenía fichaje por la suma de 500 millones de pesos, aspectos relacionados con una sindicación del delito por violencia intrafamiliar contra su hija, que dan al traste con la negociación y se conoce por Enterprise que Somos Todos fue la que dio la información. Listo, o sea, rompe el secreto ahí y se da lugar a eso. A continuación, Enterprise decide dar por terminado unilateralmente por su parte el contrato. Ojo acá con algo, para que tengan en cuenta. Una cosa es la facultad que tiene el representante para contratar y que en el contrato se haya establecido una cláusula de confidencialidad con una sanción. Y otra cosa es la facultad que tenga él para firmar títulos valores. Entonces, analicen si puede haber una situación en la que el título valor no tenga eficacia por la limitación del representante legal, pero el contrato sí, lo cual deja sin peso de pronto el título valor, pero sí puede ser efectiva por otro medio el cobro. Ejerce la acción cambiaria entre todos utilizando valores suscritos, el pagaré de 200 millones, la demanda notificada y 2 meses después el mandamiento ejecutivo está en término de contestar.
Listo, ahí está el meollo del asunto, ¿cómo defenderían ustedes ese cobro en ese caso? Eso porque también es importante. Recuerden algo, la autonomía que tiene el título, valor frente al contrato que da nacimiento al título. Eso es un tema que deben que analizar también acá. Por otra parte, los clubes exploran la posibilidad de transformar la sociedad anónima deportiva y fusionarla con el Club Deportes Tayrona de Santa Marta y el Deportivo Tul. Bueno, es un tema netamente de sociedades. Pero hagan una cosa, les hago una recomendación. Pregúntenle ustedes directamente al doctor Hernando, lo más pronto posible, sobre esas sociedades anónimas deportivas. ¿Listo? Para que salgan de la duda de eso. ¿Ya? A ver, ese tema cómo es. Ok, 4. Carlos Pérez es socio que posee el 53% del capital social y representante legal de la sociedad tal limitada. Conforme al certificado expedido por la Cámara de Comercio, ta, ta, ta. Bueno, sale el representante legal y a eso están dedicada la empresa. Según se plasma en el certificado, el gerente tiene facultad para obligar a la compañía hasta 50 millones para suscribir contratos y contraer obligaciones por un monto superior y hasta por 100 requiere autorización de junta y cuantía. Listo. Des en cuenta que casi todos los casos en el tema de que son sociedades y títulos han girado en torno a lo mismo. En sociedades, hagan la diferenciación de las tipologías y en tema de representantes legales, hagan un cuadrito con el tema de los quién los nombra, atribuciones, las características del representante legal. Conforme al certificado de existencia de representación, bueno, Carlos le gira un cheque con cargo a la cuenta corriente por la suma de 60 a favor de su esposa Carmenza para cubrir parte de los gananciales que le reconoció la liquidación, quien posteriormente lo endosó a favor de Jaime Ortiz, habiendo presentado el cheque para el pago 3 meses después de su fecha, el cual fue pagado parcialmente por el banco por la suma de 30 millones de pesos. Bueno, acá el tema está muy, pero muy claro, creería yo. El tipo de título valor. Acá hay el tema pues de la fecha de cobro, endoso. Creo que acá el tema está más que claro que se debe hacer. No sé si entra un tema de protesto o algo, pero ahí no me es claro si él gira el cheque como representante, sí, con cargo a la cuenta corriente de la sociedad. Entonces también mirar esta limitación con la limitación que decía arriba de títulos valores hasta por 50 millones de pesos. La Junta de Socios es convocada para una reunión extraordinaria con el fin de que se reformen los estatutos para hacer viable y autorizar la celebración de un contrato con testimoda teniente a la explotación. Bueno, tienen que analizar acá qué se puede hacer en una asamblea ordinaria y qué se puede hacer en una asamblea extraordinaria, y sin la extraordinaria o en la Junta de Socios se pueden reformar los estatutos. Entonces, él dice que quiere reformar eso para poder llevar a cabo el contrato con Testimoda, en los cuales se venden confecciones para niños, de tal que es titulada sociedad productora. Para ese contrato se informa que se exigen que todos los establecimientos tengan presentación igual a la que se utiliza el resto del país, que suministrarán un manual de necesario y su convenio le darán capacitación a Carlos Tata. ¿Qué tienen que analizar acá? El tipo de contrato entre la sociedad y Testimoda. Si es un contrato de intermediación, es un contrato de franquicia o qué es. Hace 3 años, Carlos acordó con la misma empresa la promoción y venta con exclusividad por la cuenta de productos de lencería, por lo que la facturación, listo. Acá lo mismo. Esto es más, realmente acá deben analizar si se configura un contrato de agencia mercantil en ese punto. Y si no es agencia mercantil,
hacer la diferenciación entre la agencia mercantil con el contrato de distribución. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la reunión con los socios, no aprueban la transformación a una sociedad anónima por cuanto no aprueban los estados financieros, por no reunir los requisitos, al no contener también información del señor tal, de manera que de manera alternativa aprueban reforma de estatutos ampliando el objeto social y autorizan la celebración de eso. Bueno, ve la implicación de esas decisiones tomadas acá. Sin embargo, ante los malos manejos de los recursos, se decide establecer los perjuicios que han causado la compañía e iniciar acciones pertinentes. Listo, representación de administrador, perdón, responsabilidad de administradores, eso está en una ley, entonces ya tuvieron que haberla visto. Y pues, ¿cómo se hace el cambio de representante legal? Carlos interpone todos los recursos contra el acto administrativo de inscripción del nuevo nombramiento, señalando que es ineficaz por cuanto se adoptó una reunión extraordinaria en la cual el tema no estaba incluido. Lo que les dije ahorita, mirar qué se puede decidir y qué no en una asamblea o junta ordinaria y extraordinaria. Y hay un punto muy importante ahí, y es que ¿qué se requiere en una asamblea o en una junta de socios para decidir un punto que no está dentro del orden del día? Anoten eso ahí muy bien para que lo analicen. ¿Cómo, Entonces, profesor? ¿Entendí? Lo del orden del día, ¿qué? para eso que tienen que analizar, ¿qué se puede decidir en una junta ordinaria o en una asamblea ordinaria y qué se puede decidir en una extraordinaria? Y tienen que analizar qué se requiere en un caso y en otro de los que acabé de mencionar para que se pueda decidir frente a un punto que no está incluido en el orden del día. ¿Me explico? A usted lo citan a una asamblea, a una junta de socios y dicen, el orden del día va a ser 1, estados contables, 2, informe de no sé qué, 3, modificación de la razón social, 4, tal. Y no está un punto. Y al final los socios deciden tratar un nuevo punto y toman una decisión al respecto. Sobre eso gira lo que está señalando acá. Si eso tiene validez o no y qué se requiere para que tenga validez. En este proceso se dicta sentencia resolviendo las excepciones contra estas sentencias donde pone recurso de apelación, solicitando ese revoque y como fue formulado en tiempo se remite y no lo han decidido. Bueno, Jaime Ortiz inicia un ejecutivo para el cheque más la sanción legal de 7 meses, el cual es notificado. Listo, eso es puro títulos valores. Acción directa, acción indirecta, acción cambiaria tal, y las consecuencias del impago de un cheque. Listo. Vean que a mí los casos se me hacen que no están complejos, me hace que están muy cuadriculados. Les falta como discusión. Pero bueno, el último. Pedro, Mario, Juan, Camila y Marta, exfuncionarios de la gobernación, se quedaron sin trabajo, deciden crear una sociedad de responsabilidad, en la que su responsabilidad se limitará a sus aportes y que tuviera como objeto social fabricación de muebles escolares para aprovechar sus contactos y convertirse en la empresa que suministre este tipo de muebles al departamento del municipio. Bueno, acá está claro el punto. Si ellos quieren crear la sociedad, pero no responder con su patrimonio, sino solo con sus aportes, entonces tendrán ustedes que explicar si eso es una sociedad de personas, una sociedad de capital, y qué tipo de sociedad de capital les permite no responder con sus aportes. Y cuál pueden formar y cuál no pueden formar, porque como son 5, pues creo que les permite crear varios tipos de sociedades. Para ello presentan a consideración del secretario de Educación de cada uno de los docentes una propuesta para contar con la participación de estas como socias de la sociedad proyectada. Bueno, acá tienen que mirar si un exfuncionario o incluso un funcionario público puede ser socio de una sociedad, si no tiene problema.
¿Y por qué razón le ponen en consideración al secretario de Educación para participar en la sociedad? En ese caso. Realmente no sé el profesor con qué intención puso esto, porque eso lo tuvo que haber puesto también Hernando. Agotados los trámites, el departamento aportó el derecho de usufructo. Ah, bueno. Ojo, acá estoy leyendo mal. Lo que quieren ellas es que los entes territoriales también sean socias de la sociedad. Ahí. ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que quieren es qué? Perdón, es que está acá, eso puede generar confusión. Acá lo que se está refiriendo este párrafo es que los que se quedaron sin trabajo, hablan con los secretarios de educación con la finalidad de hacer una propuesta para que esos entes, o sea, el departamento y el municipio, también sean socios de esa sociedad, en ese caso. Esa es la cuestión. ¿Ustedes han visto sociedades de economía mixta con toro o algo así? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ahí va relacionado con eso. Agotados los trámites, el departamento aportó el derecho de usufructo. Bueno, tienen que hablar de ese tipo de aportes. También concedió la explotación de reserva forestal. Aportes estos que conformarán por partes iguales el 51% de capital social. Bueno, todo lo de la sociedad de economía mixta, ¿qué inferencia tiene si el capital social, la mayoría es capital público? Y cómo se manejan este tipo de aportes que no son en capital. Pedro aportó un CDT, entonces acá tienen que hablar de capital suscrito, capital pagado y eso. ¿Lo han visto con Toro? ¿Bien o no? Sí, señor. Listo, entonces eso tiene que ver con eso. Mario aporta un establecimiento de comercio denominado Muebles Finos que venía funcionando ya hace 5 años. Esto tiene que ver conmigo y es que es un acto de enajenación de un establecimiento de comercio. Entonces, cuando yo aporto un establecimiento de comercio a una sociedad, lo estoy enajenando. Entonces, acá tienen que hablar de cómo se hace la enajenación del establecimiento de comercio y en esa enajenación, qué requisitos se tienen, la Ay, solidaridad, sí. todo eso. Profe, también lo vimos con la doctora Olga, Ok, la clase que pasó. sí. Es que les digo la verdad, yo veo que estos casos tienen más de sociedades y de títulos valores que de resto de materias. Yo les soy sincero, yo porque no les quise meter más, porque no terminaban esos casos gigantísimos. Em, ok, entonces ahí está eso. Juan a su vez aporta una bodega que le adjudica una herencia, donde funciona el almacén. Bueno, todo esto es clases de aportes. Dinero en efectivo, listo, ahí está. Todo eso, vean. Otra cosa, hagan otro cuadrito de clases de aportes. Entonces, aportes en especie, aportes en capital, aportes en industria, diferencienlos. Si ustedes diferencian eso, de una forma muy fácil van a tener todo esto claro. Luego de que se adelantaran las formalidades legales, se designó a Pedro como representante legal, empieza a operar en contra, ese caso también debe ser de Hernando, que es tan largo, empieza a operar encontrándose que en el primer año los contratos que obtiene son bastante rentables, por lo que los socios están considerando ampliar la actividad, para lo cual proyectan una inyección de capital a fin de que se pueda pensar en exportar estos muebles a países de la región, aprovechando en acuerdos que pueden beneficiarlos. Igualmente su intención incursionar en negocios virtuales, por lo que planear crear una página web a través de la cual puedan entender pedidos que se les haga por este medio. Bueno, acá es un tema, ustedes tienen que analizar qué tipo societario se puede formar para hacer bueno, una sociedad de economía mixta. Y cuando se habla acá de que es una limitada, pues también tienen que analizar el tema del objeto social. Eso tiene acá su vaina, y es porque el objeto social de una SAS es un objeto
bastante amplio, pero el objeto social de una limitada sí está restringido. Entonces tendrá que determinar si para esto se requiere o no se requiere una reforma al objeto social y cómo se haría esa reforma. No obstante, Pedro se percata que existe un embargo sobre el establecimiento comercial Mueble Finos en fecha anterior a la constitución de la sociedad y le informa a Mario y este es notificado de una demanda ejecutiva con un capital de 300 millones, obligación que se respalde con un pagaré. Bueno, eso ahí está muy claro, esa problemática, y es que en el tema de los aportes hay una situación de cuando usted se compromete a dar un aporte, el aporte no se puede dar y tiene que suplir eso con dinero. O sea, tienen que analizar todo el tema de los aportes ahí. O cuando es un aporte, cuando es capital suscrito, pero no está todavía como capital pagado, ¿cómo es ese asunto ahí? Bueno, pagaré, ejecutivo, prescripción del título. Se enteran igualmente que ante la superintendencia se estará una demanda por prácticas de competencia desleal, ya que venía siendo utilizada desde hace muchos años por la empresa del mismo sector. Respectivo se solicita dejar usar las mismas fin, situación que además genera un debate. ¿Ustedes ven competencia desleal con alguien o no? Lo vimos Con la con de Olga. la otra. Ah, bueno, entonces ahí tienen que hablarlo también. Camila y Marta deciden entonces que si bien el negocio promete rentabilidad, son muchos los problemas a que se verán abocados. Bueno, entonces acá cómo pueden hacer ellos para tener la restitución de los aportes, cómo pueden disolver, liquidar, ceder, todo eso, en este punto. Y lo de competencia desleal, pues también qué puede pasar frente a eso. No, vea que les digo la verdad, me parecen esos casos aburridos, porque no veo que sean como de temas de análisis, sino son temas como, Más en sociedades. o sea, son temas muy cuadriculados, muy pegados a la norma, no son temas tan discutibles. Doctor, por ejemplo, entonces casos de su materia, según veo, tenemos solamente que tratar todo lo que es arrendamientos. Lo que esté relacionado con mi materia. Señor. Lo que esté relacionado con mi materia. Sí, pero de estos casos, según veo, hay muy poco. Sí, yo les voy a marcar la pauta de lo mío. ¿Cómo se los voy a marcar? Con 3 formularios de Google Forms que vamos a hacer en estas últimas semanas. Listo. Y ahí les voy a hacer puras preguntas de los casos. O sea que ustedes van a ver qué cosas de mi materia yo les saqué a los casos. Y sobre eso giramos en torno a eso. Bueno, doctor, gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, yo creo que de pronto es más productiva Gracias, profe. la reunión que hagamos dentro de 15 días, que ya ustedes han trabajado más los casos. Y tenemos un poquito más, ¿listo? Entonces de pronto dentro de 15 días hablamos otros temas. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias, profe, por colocarse la 10. Gracias. bueno.